Encantado se encuentre por acá en esta sesión correspondiente al día de hoy, 24 de abril de 2023, en esta clase dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la sección S y al público en general. Mi nombre es Ángel Serpa Ponte y hoy me corresponde abordar como asignatura, como temario, como tema de la asignatura, los actos procesales penales y su nulidad. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, si tienen el gusto de suscribirse, de vincularse al mismo y encontrar mis respuestas, mis criterios frente al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Bueno, estimados míos, entonces les decía hoy, ¿verdad?, que nos iba a corresponder pues tengo un problemita aquí con la visualización de la imagen. Déjenme ver si logro eso, ya lo resolví. Perfecto. Entonces, hoy nos corresponde el tema de los actos procesales y sus nulidades. En algún momento, cuando comenzamos con este curso, yo les decía que el derecho procesal penal se puede ver en una perspectiva, digamos, garantista, que sería el estudio de las garantías constitucionales del proceso, concepto de debido proceso, carácter instrumental del proceso, la tutela judicial, etc. También en una perspectiva subjetiva, que sería el estudio de quienes intervienen en el proceso, partes y sujetos procesales. En una perspectiva, digamos, procedimental, que sería el análisis de las incidencias que configuran ese proceso. Esos incidentes o incidencias que se verifican paso tras paso en cada una de las fases procesales. Pero la otra perspectiva era la llamada perspectiva objetiva del proceso penal. Y cuando hablamos de la perspectiva objetiva del proceso penal, estábamos refiriéndonos a los actos procesales que conforman el proceso. Es decir, tú tomas ese código orgánico procesal penal y está repleto de actos procesales. Actos procesales que son algunos escriturados o escriturizados, o actos procesales que son actuados, por ejemplo, las audiencias. Entonces, hoy, en la medida de lo posible, vamos a tratar de desarrollar en el breve tiempo que nos convoca, porque tengo que incorporarme también a otra actividad académica a las 5 de la tarde, al cual ha sido convocado gentilmente por un grupo de profesores de Derecho Penal. Entonces, vamos a tratar de ubicar esa perspectiva objetiva atendiendo a los actos procesales que conforman el proceso penal. Fíjense, el Código Orgánico Procesal Penal, cuando tú lo lees, tú lo analizas, tú ubicas artículos, referencias, verás que hablan de sujetos procesales, no hablan de partes procesales. Pocas normas aluden al concepto de partes procesales. Por ejemplo, el encabezado del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla de partes procesales. Por ejemplo, cuando nos habla el artículo 28, es decir, quienes pueden realizar las excepciones, los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal, que habla de partes procesales. Pero en realidad, quienes intervienen en el proceso son denominados como sujetos procesales. Yo prefiero tomar una perspectiva académica, ¿verdad? Esa clasificación, ese gran procesalista que fue James Goldsmith, y decir que en el proceso intervienen partes y sujetos procesales.
Se suele decir que los sujetos procesales intervienen en el proceso con deberes, no tienen pretensiones. Asumen deberes para el respeto de derechos colectivos. Por ejemplo, sería sujeto procesal el juez con su obligación de decidir, artículo 4, 5 del Código Orgánico Procesal Penal. Sería un sujeto procesal el secretario judicial en el tribunal, con su deber de ser fedatario judicial, dar fe de lo que acontece en las audiencias que conforman el proceso. Será un sujeto procesal el órgano policial auxiliar, con su deber de colaborar al titular de la acción penal en el establecimiento, en la precisión de los hechos y circunstancias que va a imputar ese titular de la acción penal. Sería un sujeto procesal el testigo, con su triple obligación: acudir al proceso, declarar y decir la verdad. Ellos realizan deberes dentro del proceso, pero también intervienen en el proceso partes procesales, quienes ostentan pretensiones, pretenden una respuesta del proceso. Como decía mi abuelita, que Dios la tenga en su santa gloria, pida, mijo, que usted no sabe cuándo están por darle. Entonces, pretensiones dentro del proceso. Será parte procesal el titular de la acción penal, el Ministerio Público, con su pretensión de sanción. Será una parte procesal el procesado, obviamente, con su pretensión de que se le reconozca su condición de inocente, se le reafirme su condición de inocente. Será una parte procesal la víctima, y cuando realiza determinados actos o cargas procesales que le son inherentes, bueno, porque procura nada menos la sanción frente a su victimario. Será parte procesal el defensor, asumiendo esa defensa material del procesado sobre la base de lo que establece el propio artículo 49, numeral 1 de la propia Constitución. Entonces, atendiendo al concepto de la diferenciación entre sujetos y partes procesales, uno por allí se ubicaría a la noción de los actos procesales. Por ejemplo, habrán dos tipos fundamentales de actos procesales: actos decisorios que provienen del juez, y los jueces tendrán como actos procesales, además de asumir la dirección del proceso, etcétera, pero tendrá fundamentalmente la potestad decisoria. Ese es el concepto de jurisdicción, la potestad de administrar justicia a través de un fallo. Entonces, el 157 del Código del COP establece que los jueces pueden dictar, lean mis labios, sentencias, autos con trascendencia, autos de mero trámite o de mera sustanciación, y también actos decisorios. Vamos a ir explicando bien el asunto. Vamos a quedarnos en primer lugar en el ámbito de las sentencias. Esas sentencias que como acto procesal proviene del juez. Las sentencias son de tres tipos: sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o sentencia de sobreseimiento. Allí lo establece de forma clara el 157 del COP, que se sentenciará para condenar, absolver o sobreseer. Las sentencias condenatorias, a su vez, podrán ser de dos tipos: la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, artículo 375 del COP. Y esa admisión de los hechos puede ocurrir en dos momentos. Uno, en la audiencia preliminar, en la fase intermedia del proceso. Ahí el acusado puede ver la robustez del cúmulo de prueba que forma parte de la pretensión fiscal y decide
libre y espontáneamente, sin imposición de ninguna forma, admitir los hechos. Si admite los hechos, habrá, digamos, dos efectos. Habrá, en primer lugar, el llamado efecto con respecto a los delitos que están descritos en el propio artículo 375. Si es uno de los que están presentes en el artículo 375, la rebaja será de hasta una tercera parte, de hasta la mitad. Disculpen, mis estimados, de hasta una tercera parte, como lo había dicho yo inicialmente. Y si no es por alguno de los delitos que están descritos en ese artículo 375, la rebaja podrá ser de hasta la mitad de la pena que hubiese correspondido a ese delito. Recordemos que para esa admisión de los hechos tiene que manifestarse una voluntad exprofesa por parte del acusado de querer acogerse a la misma. La admisión de los hechos es un procedimiento especial regulado por un solo artículo, el artículo 375. Pero también se pudiera llegar a una condena por la admisión de los hechos cuando se da el incumplimiento de dos alternativas procesales. Serían dos alternativas a la prosecución del proceso. Cuando no se cumple el acuerdo reparatorio que ha sido asumido por el acusado, decide acogerse al acuerdo reparatorio, pagar por los delitos por los cuales es posible, que son descritos en el artículo 41 del COP, y no paga, entonces eso derivará una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, por el incumplimiento del acuerdo reparatorio. Pero recuerden que no solamente ese acusado, digamos, se aviene a pagar, sino que también ha admitido previamente los hechos que le han sido acusados. De igual forma, si ese acusado se acoge como alternativa a la suspensión condicional del proceso y no cumple con ese régimen de prueba establecido conforme al 45 del COP, en alguna de esas fórmulas descritas en el 47, sería condenado por la admisión de los hechos y no haber cumplido con el llamado régimen de prueba impuesto en la suspensión condicional del proceso. Entonces, la condena por la admisión de los hechos, de nuevo, repito, pudo haber sido porque de forma exprofesa alguien decide admitirlo, el hecho que está siendo acusado, o por el llamado incumplimiento de alternativas a la prosecución procesal. Pero también, también debo indicarles que esa admisión de los hechos, como se lo estaba diciendo hace un rato, bueno, pudo haber ocurrido, ¿verdad?, en la audiencia preliminar de la fase intermedia, pero también pudo haber ocurrido al comienzo del juicio oral y público, digamos, vestibularmente, al comienzo del juicio oral y público. ¿Cómo es eso? Bueno, supongamos que en la audiencia de imputación se acoge el procedimiento abreviado por flagrancia, ya no hubo oportunidad de acudir a una fase intermedia porque se amputa una fase, que es la fase intermedia, y el acto conclusivo del fiscal lo presentará directamente ante el tribunal de juicio. Como no hubo fase intermedia, no hubo una oportunidad anterior en la cual poder haber manifestado su voluntad de acogerse a alguna alternativa o a la propia admisión de los hechos como procedimiento especial. Y entonces pudo haberse dado esa admisión de los hechos al comienzo digamos, del juicio oral y público, sin que se hubiera dado el debate sobre la prueba. Pero la otra sentencia condenatoria que le corresponde al juez, que es lo que estamos enfrascados, es decir, en los tipos de actos decisorios que provengan del juez, estamos hablando específicamente ahora de la sentencia condenatoria, puede ser la que se dicte a la finalización del juicio oral y público. No hubo admisión de los hechos al comienzo de dicha fase
de juicio, sino que al final del juicio oral y público se verifica esa demostración de culpabilidad por la apreciación de las pruebas que han sido debatidas en el juicio oral y público, y eso conlleva a una sentencia condenatoria. El segundo tipo de sentencia sería la sentencia absolutoria. La primera, la condenatoria, está descrita en el artículo 349 del COP. Así debe ser estructurada la sentencia condenatoria como se indica en el 349. Hechos, pruebas, calificación jurídica. Y ahora estaríamos hablando de la sentencia absolutoria. Ella solo es posible a la finalización del juicio oral y público. Artículo 348 del COP. Indebidamente pudiéramos hablar de una sentencia absolutoria en una fase intermedia, en una fase preparatoria, porque la sentencia absolutoria es el corolario, es el producto de una duda razonable. Una duda razonable que se verifica en pleno juicio oral y público, bien sea sobre los hechos, bien sea sobre la norma jurídica, bien sea sobre la prueba. Una duda razonable que va a conducir a la afirmación del indubio pro reo, artículo 24 de la Constitución, y el dictado de una sentencia absolutoria. También pudiera el juez dictar una sentencia de sobreseimiento. Dije bien, una sentencia de sobreseimiento. Así lo indica el 157. El juez, cuando sobresee, lo hará a través de una sentencia. A pesar de que tú cuando leas el nombre del artículo 303, 304, verás que dicen auto de sobreseimiento, pero en realidad es una sentencia de sobreseimiento y va a ser recurrida por las causales que establece la llamada apelación de sentencia, artículo 444 y siguiente. Entonces, se podrá sobreseer en la fase intermedia, digamos, a la finalización de la fase intermedia de la audiencia preliminar, bien sea porque prosperen las excepciones que fueron interpuestas por la defensa para defenderse frente a la acusación, bueno, prosperan, y entonces ello va a conducir a una sentencia de sobreseimiento. O bien sea que ese juez, de forma oficiosa, dicta el sobreseimiento porque verifica que no se dan, digamos, los extremos para un pase a juicio, y que más bien lo que está presente allí, y como ustedes, como hemos explicado aquí en clase, más bien lo que está presente son los extremos del artículo 300 del COP, es decir, las causales de sobreseimiento. Pero también podría condenarse, dictarse una sentencia de sobreseimiento en pleno juicio oral y público. Y ustedes dirían, bueno, pero si ya estamos en pleno juicio, ¿por qué de una vez no absolvemos? ¿Por qué dictar el sobreseimiento? Bueno, porque en pleno juicio oral y público es que se está verificando la extinción de la acción penal. Ha ocurrido la prescripción, y sería la prescripción extraordinaria en pleno juicio oral y público, o muere el acusado en pleno juicio oral y público, o se verifica tardíamente que sí hubo un cumplimiento de alternativas a la prosecución procesal, o se verifica la cosa juzgada en pleno desarrollo del juicio oral y público. Y es entonces cuando se dicta también una sentencia de sobreseimiento, lo cual es permitido al juez de juicio conforme al artículo 304 del COP. Además de las sentencias, los jueces pueden dictar autos. Ustedes saben que en el proceso civil se hablan de sentencias definitivas y se hablan de sentencias interlocutorias. Aquí estaríamos hablando de autos. Habrá dos tipos de autos. Habrá un auto con trascendencia aflictiva, de alguna forma le puede causar un agravio a alguna de las partes en el proceso, es decir, un auto, digamos, donde decisiones importantes a través de ellos son dictadas. Ejemplos, los autos cautelares, los autos de coerción, el auto de privación preventiva de libertad, establecido en el 240 del COP,
el auto por el cual se dicta una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, artículo 242, el auto por el cual se declina una competencia, el auto por el cual se reclama una competencia, el auto por el cual se entregan unos bienes vinculados al proceso. O sea, autos con importancia. Esos autos comparten un rasgo común con respecto a las sentencias, en el sentido que tanto las sentencias como esos autos con trascendencia requieren estar motivados. Es decir, esa estructura de esa decisión tendrá una parte narrativa que es sobre lo que versa la audiencia, sobre lo que se va a decidir, tendrá una parte emotiva en donde se harán las consideraciones de derecho, el llamado obiter dictum, lo que se va a decidir conforme a derecho, y tendrá una parte dispositiva. Esa parte dispositiva es lo que va a ser ejecutado de esa decisión. Entonces, tanto los autos como las sentencias requieren estar motivados. Me estoy refiriendo a los autos con trascendencia. Hay un segundo tipo de autos, que son los autos de mero trámite o de mera sustanciación. Son autos de simple carpintería del proceso. Quizás no le está otorgando una razón definitiva a alguna de las partes. Son pronunciamientos de conducción del proceso que sí están escritos. Autos de mero trámite o de mera sustanciación. Ejemplos sobran. Artículo 309. El auto por el cual se fija la audiencia preliminar habiéndose recibida la acusación. Entonces, no hay que hablar mucho, simple, 3 líneas, 4 líneas, habiéndose recibida la acusación y conforme al artículo 309, se fija la audiencia preliminar en el día 15 o en el día 16 o en el día 17 hábil a partir de este pronunciamiento. Sencillo. Un auto, por ejemplo, en la que el tribunal decide la citación a un sujeto de prueba, a un testigo, habiendo ese sujeto de prueba estado presente en el auto de apertura a juicio. Se dictó el auto de apertura a juicio, allí está dentro de la comunidad probatoria Pedro Pérez como testigo, eso lo recibe el tribunal de juicio y acuerda notificar para que acuda al juicio oral y público el ciudadano Pedro Pérez. Un auto de mero trámite, mera sustanciación. Esos autos de mero trámite o de mera sustanciación no requieren motivación. Entonces, los que requieren la motivación, digamos, repito, son los autos con trascendencia aflictiva. Pero también los jueces dictan, se pronuncian lo que la doctrina ha denominado actos decisorios. Esos actos decisorios quizás todavía ni siquiera están escritos. No comparten esa escriturización, pero ya han sido pronunciados por el juez en plena audiencia. Señor alguacil, cierre la puerta, que vamos a realizar la audiencia de carácter privado. Señor alguacil, sírvase por favor a hacer comparecer a el coacusado Juan González, que sería quien ha sido acusado como cómplice una vez que ya se recibió la declaración de quien ha sido acusado como autor. Entonces, pronunciamientos que se verifican en plena audiencia, que se verbalizan en plena audiencia y que quizás todavía no están escriturados, escriturizados, y son pronunciamientos. Ellos no requieren motivación. Por ejemplo, un pronunciamiento en donde una parte dice objeción, ciudadano juez, frente a la pregunta que ha sido formulada por la otra parte. Esa pregunta es sugestiva, capciosa, impertinente, y el juez declara sin lugar esa objeción. Ese pronunciamiento ha sido emitido en la propia audiencia. Y entonces, bueno, esos autos de mero trámite o esos pronunciamientos también pueden ser cuestionados, impugnados por vía de los recursos. Hay un recurso específico, el recurso de revocación, artículo 436,
37, 38, 436 al 438 del COP. Vamos a apartarnos entonces de esos actos procesales dictados por los jueces, que ya sabemos son sentencias, autos de mero trámite y autos y actos decisorios. La otra parte, juez es un sujeto procesal. Las partes procesales realizan actos de obtención o actos de pedimento dentro del proceso. Actos en los cuales pretenden que el proceso les resuelva, le decida algo, transformar un interés en un derecho, como lo dice el 26 de la Constitución, famosa tutela judicial. Entonces, esos actos provienen de las partes. Esos actos de obtención o de pedimento, a su vez, se dividirían en dos: actos de defensa y actos de acción. Actos de acción. Bueno, fundamentalmente le correspondería al llamado titular de la acción penal, pero recordemos que eventualmente, excepcionalmente, también la víctima puede asumir un litisconsorcio, digamos, activo como parte procesal que instrumentaliza una acción dentro del proceso penal y mucho más, con muchas sentencias, por ejemplo, la 902 de 2018 de la Sala Constitucional, en donde le concede la posibilidad a la víctima por delitos de acción pública de hacerse titular de la acción penal cuando el fiscal del Ministerio Público no presenta ningún tipo de acto conclusivo o el que presente sea un sobreseimiento o un decreto de archivo fiscal y no la acusación. Entonces, esos actos de acción, bueno, lo que le corresponde es el titular de la acción penal. Entonces, podría ser la acusación, la imputación, ¿ok? Una solicitud de un pedimento de orden de aprehensión, un pedimento de prueba anticipada. Quien lo ha hecho es el titular de la acción penal. Pero también esos actos de obtención o de pedimento pueden ser actos de defensa. ¿Okay? No se casen con la idea de que exclusivamente sea la defensa material la que asume el procesado, porque también las partes en el proceso, las partes que ejercen la titularidad, también pueden pretender una defensa de sus derechos. Por ejemplo, el fiscal hablar de la defensa de su derecho a recurrir una decisión que le desfavorece, la víctima hablar del derecho que tiene a que se realice la diligencia de investigación que ha solicitado a la fiscalía o al juez conforme al 122, numeral 2 del COP. Pero generalmente los actos de defensa, obviamente, procederían del procesado y o de su defensa. Sería un típico acto de defensa la oposición de excepciones como mecanismo para defenderse frente a la acción, frente a la acusación, conforme a los artículos 28 y siguientes del COP y en las oportunidades que se describen en los artículos 30, 31 y 32 del COP en fase preparatoria, en fase intermedia o en fase de juicio. Sería también un acto de defensa, por ejemplo, la recusación, cuando la defensa recusa a un juez porque considera que el juez no es imparcial, sino que tiene obra una causa de parcialidad, bien sea de carácter objetivo o de carácter subjetivo. Entonces, mis estimados, analizado esto, es importante que nos detengamos en los principios que regulan a los actos procesales. Hay muchos principios que regulan a dichos actos procesales. El primer principio sería el principio de esencialidad. Es decir, en la medida de lo posible debe permanecer la vigencia del acto procesal.
no debe ser anulado, debe mantenerse en la medida de lo posible. Y eso pasa por identificar que los actos procesales tienen formas procesales. Una forma es un tipo de forma, es la forma esencial, y otro tipo de forma es la forma ritual. Cuando en la realización del acto procesal se prescinde de la forma esencial, y como yo sé cuando la forma es esencial, bueno, de dos maneras. Uno, visualizo qué norma la describe. Es decir, el Código Orgánico Procesal Penal es un cúmulo de normas que describen actos procesales. No se puede hablar de la tipificación de actos procesales, se puede hablar de que son taxativos en una norma. Bueno, está allí esa forma. Pero si mentalmente prescindimos de la forma y no se puede cumplir la finalidad para la cual está concebido dicho acto procesal, entonces esa forma es una forma esencial, no ritual. Y allí entonces sí tenderíamos a la nulidad del acto procesal. Imagínate una audiencia de imputación sin defensor. La existencia del defensor es consustancial, es esencial con la audiencia de imputación. Imagínate una audiencia sin el juez. La presencia del juez es necesario, es esencial. Imagínate una audiencia de juicio donde las partes no se pongan la toga, el ensamuramiento, la vestimenta. Bueno, a lo mejor tiene obesidad mórbida ese defensor, o se dañó el aire acondicionado. Entonces es mucho más esencial el ejercicio del derecho a la defensa que la perspectiva ritual del uso de la toga. Ese es el primer principio, el principio de esencialidad. El segundo principio que sería importante analizar sería el principio de la unidad del acto procesal. Es decir, en cada causa no puede existir más de un tipo de acto procesal. Debe haber uno solo, debe haber un único acto procesal para evitar sentencias contradictorias, para evitar confusiones. Recordemos que el proceso es fundamentalmente para tender a traer seguridad jurídica. Por cierto, cuando se termine esta sesión, que a lo mejor se apaga abruptamente, ustedes van a ingresar para escuchar la segunda parte de la misma de hoy, que va a ser muy breve, apenas 10 minutos, cuando mucho, 15 minutos, cuando mucho, porque tengo otra actividad a las 5 de la tarde. Entonces, continuemos acá. El principio de la unidad de los actos procesales. No puede existir más de un acto procesal similar en la misma causa. Una sola acusación. Profesor, pero usted nos dijo que cuando la víctima presentaba la querella, después tendría que presentar la víctima la acusación particular propia, que es distinta a la acusación del fiscal del Ministerio Público. Si me está preguntando eso, ya tienes la respuesta. No es el mismo tipo de acto procesal, porque en un caso es una acusación pública y en el otro caso es una acusación particular propia. Es la misma causa, pero son distintas las acusaciones. Una proviene de la víctima y otra proviene del titular de la acción penal. Por ejemplo, no puede haber más de un acta de una audiencia. Ha de ser la misma. Ahora, si esa acta fue anulada porque se recurrió contra su decisión, entonces ya no existe sobre la faz de la tierra o sobre la faz del proceso. Se mantiene el mismo acto procesal. El otro principio importante es el principio de la identidad. ¿Okay? No confundir el principio de la unidad con el principio de la identidad. ¿Qué significa esto? No puede haber actos procesales anónimos. Es decir, el acto procesal debe permitir identificar quiénes intervienen en dicho acto procesal. No puede haber, repito, actos procesales anónimos. O sea, hay actos que provendrán del juez, hay actos que provendrán de los pretensores en el proceso. Recuerden que nos encontramos dentro de un sistema acusatorio en donde hay actos procesales que se tienen que asumir en una relación de inmediación,
frente a frente, no solamente leídos, y actas procesales. Las actas procesales son la demostración de los actos procesales. Hay actos procesales que se exigen necesariamente escritos. Por ejemplo, la acusación tiene que ser escrita, la querella tiene que ser escrita, la sentencia tiene que ser escrita. Pero las audiencias, bueno, son actuadas, ¿okay? En el sentido que hay una relación presencial y allí mismo se decide. Entonces, hay recursos que pueden interponerse de una forma verbalizada en plena audiencia. Artículo 374 del COP, el efecto suspensivo de la libertad. El juez decidió la libertad del imputado y el fiscal por la boca dice apelo y basta decir con que apela y la motivación de dicha apelación para que se suspenda la libertad. En cambio, en otros casos, la apelación tiene que ser por escrita. Entonces, depende de la descripción del acto procesal. Aquí lo que yo estoy hablando es que no puede haber actos procesales anónimos. Por otra parte, otro principio es el principio de la temporaneidad de los actos procesales. Han de ser temporáneos, es decir, ha de tener una data, la temporaneidad de los actos procesales. Es un requisito fundamental para saber cuándo se realizó el acto procesal y para que a partir de ese momento, de ese conocimiento de la data, se pueda generar la posibilidad de la impugnabilidad de los actos procesales, su recurrencia. Lo contrario a la tempestividad o temporaneidad de los actos procesales es la extemporaneidad, obviamente, de los actos procesales con respecto a la data que establece el propio código. Esos actos procesales se ubican en una noción de lapsos, plazos y términos que establece la propia norma adjetiva. Hay dos tipos de extemporaneidades. Las dos son malas, las dos son pésimas. Hay una extemporaneidad por dilación, es decir, se realiza el acto procesal antes de lo que precepta la propia norma, y hay una extemporaneidad la anterior es por anticipación, extemporaneidad por anticipación. Nos anticipamos en la realización del acto procesal, distinto a lo que establece la norma, y ahora sí habrá una extemporaneidad por dilación. Es decir, se realiza de forma dilatada, con mucha posterioridad a como lo establece la propia norma. Ambas son pésimas, decía yo. Perdonen el mal ejemplo, casi chabacano, ¿verdad? Casi rastrero. Es como un tipo que sale con una dama la primera vez, una cita, ¿verdad? Y entonces la primera noche, la primera tarde de la cita, pretende que la dama le dé un beso. Está demasiado anticipado, pero tan malo es como que haya salido ya 6 meses con la dama en cuestión y no le haya dado el primer beso. Entonces, bueno, extemporaneidad por dilación y extemporaneidad por anticipación. Vamos a